Hay una periodista norteamericana que probablemente no todos ustedes reconozcan. Fue muy importante, especialmente en la década de los 90, y tuvo un papel importantísimo en el tema de la cobertura de información religiosa. ¿Por qué? Porque de todas las cadenas que existían en la época de los 90 en Estados Unidos, las tres grandes cadenas privadas, NBC, ABC y CBS, ABC, que tenía un famoso periodista que tal vez, digamos, los que están familiarizados con el periodismo norteamericano reconozca, Peter Jennings, a mediados de los 90, decidió contratar a esta periodista de excelente pluma, que sigue viva, vive en Dallas, ahora es una freelancer, que se llama Peggy Wehmeyer. Y Peggy Wehmeyer fue una periodista que fue contratada por Peter Jennings porque Peter Jennings decía lo siguiente: oye, mira, las noticias que nosotros escribimos desde aquí, desde la costa este, desde las élites, son noticias que la gente no recibe o no recibe bien, ¿no? Y que en consecuencia nos obliga a pensar que otras noticias no estamos cubriendo. Entonces, Peter Jennings, que era un hombre liberal de izquierda, pero que era un periodista honesto, dijo lo siguiente: mira, tenemos especialistas en cocina para hablar de cosas culinarias. Tenemos especialistas en deportes, tenemos especialistas en crimen, tenemos especialistas en problemas, en temas políticos, en temas económicos. Y resulta que Estados Unidos es una de las naciones con mayor práctica religiosa y no tenemos una persona que cubra religión. Y así es como contrató a Peggy Wehmeyer, que dejó la estación de radio de Dallas, donde ella trabajaba, y la trajo a ABC. Y ella dice: mira, pasaron dos cosas sorprendentes. Primero, mis noticias sobre el tema de religión comenzaron a ser extremadamente populares, y por otro lado, el equipo de redacción del noticiero famoso de ABC, que era extremadamente popular, comenzó a llamarme una infiltrada de los swamps. O sea, el swamp es un pantano, ¿no? Y los pantanos son propios del área que desprecia el mundo elitista de las costas este y oeste de los Estados Unidos, ¿no? Hay pantanos en el norte de la Florida, en la Florida en general, en Nueva Orleans, en Luisiana, en Mississippi, o sea, estados que son considerados retrógrados por ser demasiado, entre comillas, conservadores, ¿no? Y a ella la llamaron literalmente una infiltrada de los swamps, de los pantanos, ¿no? Entonces, ella lo que trataba de hacer era contrapesar todos los informes que en medio de los 90 aparecían, información sobre el aborto, y decía: bueno, mira, vamos a entrevistar a un líder evangélico, ella es evangélica, a un líder evangélico de la mayoría evangélica, alguna vez a un católico, ella básicamente cubría el mundo evangélico, a un líder evangélico, a un estudiante de una universidad evangélica, qué cosa piensan, y obviamente estaban en contra del aborto, y los colegas, Peter Jennings por suerte siempre la apoyó, los colegas le decían: oye, ¿de dónde sacas esa gente? De debajo de la montaña, porque la cultura endogámica de las élites de la costa este o la costa oeste, no les cabía la posibilidad de creer que había alguien que estaba en contra del aborto o en contra de los primeros esfuerzos para lograr en la década de los 90 los derechos para las comunidades homosexuales. Entonces, ella se encontraba en esta paradoja. Sus secciones en el noticiero eran tremendamente exitosas en Estados Unidos, porque ABC era una cadena global que ocurría en Estados Unidos, y en segundo lugar, eran extremadamente impopulares entre sus colegas, que realmente le tenían un odio enorme. Y ella habla de una experiencia sumamente importante, ¿no? En el verano de 1995, una mujer, era Norma McCorvey, que
había sido la famosa Jane Roe en la decisión Roe contra Wade, o sea, la que presentó ante la Corte Suprema la ley para legalizar el aborto y que finalmente la terminó legalizando en 1973, ¿no? Esta mujer, después de 1973, pasó por una vida muy dura, una vida de práctica de lesbianismo, etcétera, pero en 1995 se cambió de lado radicalmente para apoyar el derecho de los no nacidos, se volvió provida y se bautizó católica, ¿no? Entonces, Peggy Wehmeyer contó esta historia y ABC, gracias a ella, fue la única cadena que contó esta historia. ¿Usted se imagina la famosa Jane Roe, por quien se aprobó el aborto, se convierte en católica y en provida, y ninguna red ni periódico importante norteamericano, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ningún periódico le da importancia a este evento? Bueno, resulta que la porción del evento, que gracias a Wehmeyer salió en ABC, produjo una ola alucinante de apoyo y nunca ABC, la cadena, ni antes ni después recibió tanto apoyo de lugares que nunca escribían a ABC: Oklahoma, Nebraska, Kansas, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Arkansas, todos los estados que son despreciados por las costas élites. Y esta experiencia la relató recientemente la misma Peggy Wehmeyer cuando poco menos de un mes escribió un número, o una nota, mejor dicho, que decía lo siguiente: si la prensa liberal cubre mejor el tema del aborto y del tema de las uniones homosexuales, ¿existe alguna posibilidad de que estos elementos sean cubiertos recuperen la confianza de la gente en la prensa? Y este es el tema importante, ese es el tema sobre el cual yo quiero efectivamente hacer una pregunta, ¿no? Las élites intelectuales y las élites periodísticas en todos nuestros países son básicamente élites que están en contra de esta realidad, de cubrir la verdad sobre la vida, sobre el no nacido, sobre los movimientos homosexuales, sobre la presión para aprobar el mal llamado matrimonio homosexual. Y es cada vez mayor la razón por la cual la gente deja de creer en ellos, la gente no cree en ellos. Y existen movimientos con Mis hijos no te metas, cuyos eventos no son cubiertos por la prensa, y precisamente una de las cosas que llevan a Peggy Wehmeyer a decir es: ¿no creen ustedes que si la prensa se queja de que cada vez recibe menor credibilidad, se venden menos los periódicos, la gente lee menos los medios de prensa, especialmente entre aquellos que se declaran creyentes, ¿no creen ustedes que eso cambiaría dramáticamente si efectivamente nosotros pudiéramos encontrar periodistas que son más justos en cubrir el evento? Es decir, que no se burlan, que no utilizan adjetivos descalificativos de aquellos que defienden la vida o que defienden la unidad entre un hombre y una mujer, que reproducen claramente cuáles son sus motivos sociales y religiosos en vez de disminuirlos, que cuando hay una marcha con Mis hijos no te metas que llega al 1.000.000 de manifestantes, no lo reportan en el periódico como algunos miles, es decir, que son justos con estos eventos. Hermanos, yo definitivamente creo en el valor de la prensa, en el valor de estar bien informados, en el valor de los noticieros. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando los noticieros, cuando los programas políticos, cuando los programas de comentario aparecieron, eran programas que informaban a la gente y que ponían personas de distintas opiniones o de distintos pensamientos, de tal manera que la gente se podía hacer su propia opinión, pero al menos sobre los hechos había un consenso, ¿no? Cuando, por ejemplo, la prensa norteamericana
decide que a los provida no se los va a llamar provida, ¿no? Que se los va a llamar abortion foes, o sea, enemigos del aborto, o antiaborto, o peor en algunos medios anti-choice, anti-elección. ¿Ustedes creen, esos medios de comunicación creen que van a contar con la credibilidad y con el apoyo de la gente, que las enormes masas que están en contra del aborto van a creerles? Entonces, nosotros necesitamos crecer en la credibilidad de los medios, y nosotros, yo que he sido muy crítico y sigue siendo muy crítico de buena parte de la prensa secular, creo que en algunos lugares, Wehmeyer, esta periodista, especialmente en América Latina, todavía tenemos la posibilidad de que tomen la decisión de tratar la verdad como hay que tratarla. Si es que dejamos que las élites ataquen sin conocer al pueblo de fondo, vamos a seguir teniendo estos fenómenos políticos que la gente la gente de las élites no se explica. ¿Por qué hay estos movimientos populares en España, en Italia, en Estados Unidos, que se han manifestado políticamente de una manera muy ruda? ¿Y de dónde han aparecido estas personas? Bueno, ustedes las han generado, porque las han nutrido con una sensación de total ignorancia y de desprecio por parte de las élites periodísticas, y esas élites periodísticas tienen que saber y entender que el mundo de las personas creyentes no solamente existe, sino que es muy grande y en algunos países es dominante. Que tengas un buen día.